Hay estructuras antiguas que, sin que nos demos cuenta, siguen moldeando nuestro mundo. Y hoy vamos a explorar una de las más fascinantes, la increíble red de calzadas romanas. Piénsenlo, son como vías fantasma que 2000 años después todavía dibujan el mapa de la riqueza en el mundo moderno. A ver, si nos pidieran dibujar un mapa de la prosperidad hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cómo se vería? ¿Qué imagen se nos viene a la mente? Pues se vería más o menos así, como un estallido de luces. Las fotos satelitales de la Tierra de noche son quizá el mejor indicador que tenemos del desarrollo económico. Cada puntito de luz es una ciudad, un centro de actividad, un lugar donde la gente está creando, comerciando, viviendo. Ahora, fíjense bien en esto porque es impactante. A la izquierda, el mapa de las calzadas del Imperio Romano. Y a la derecha, Europa de noche vista desde el espacio. Un estudio de la Universidad de Copenhague encontró algo que parece de ciencia ficción. Los patrones de luz de hoy coinciden casi perfectamente con el trazado de esas vías de hace 2000 años. Es una locura. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de brujería o qué nivel de ingeniería y de visión se necesita para que algo tenga un eco pero tan duradero? Para entenderlo, tenemos que viajar al pasado y ver cómo las construyeron. Es que, miren, no eran simples caminos de tierra, para nada. Eran toda una declaración de poder, una obra de ingeniería pensada literalmente para durar por la eternidad. La mentalidad de los ingenieros romanos era brutalmente simple y ambiciosa. Si se topaban con una montaña, un pantano o un río, no le daban la vuelta, no señor, lo atravesaban. Construían túneles, puentes, lo que hiciera falta. La obsesión era crear siempre la ruta más directa y, sobre todo, la más resistente posible. Y esa durabilidad, claro, no era casualidad. Era el resultado de un proceso súper sofisticado de 5 capas. O sea, no era solo aventar piedras. Empezaban cavando hasta 1,5 metros. Luego ponían una base de mortero. Después una cimentación súper gruesa de piedras con cemento. Encima hormigón apisonado. Luego un núcleo de más hormigón y al final la capa de losas de piedra perfectamente ajustadas. El resultado era una estructura casi indestructible. Y el nivel de detalle era brillante. La superficie final, el sumum dorsum, no era plana. Tenía una curvatura muy sutil, como un lomo, para que el agua de la lluvia se fuera directito a las zanjas de los lados. Un diseño súper simple, pero absolutamente genial para evitar que el camino se erosionara o se inundara. Y este número lo dice todo sobre su disciplina. 8%. Esa era la pendiente máxima que permitían. Si el terreno se inclinaba más, preferían la locura de cortar un tajo en la colina o construir curvas antes que desviarse de la ruta más eficiente. Una ingeniería de precisión a una escala imperial. Ok, ya vimos el cómo. Ahora vamos a lo bueno, el por qué. Porque estas calzadas no eran solo una maravilla de la construcción, eran literalmente las arterias que bombeaban vida por todo el Imperio Romano. Su función era doble, y ambas partes eran cruciales. Por un lado, el poderío militar. Las legiones se podían mover a una velocidad nunca antes vista para aplastar rebeliones o correr a defender una frontera. Y por otro, eran el motor de la economía. Conectaban mercados, movían mercancías y, claro, permitían que los recaudadores de impuestos llegaran hasta el último rincón del imperio. Y la escala de esto es difícil de procesar. Se calcula que la red completa llegó a tener más de 80,000 kilómetros. ¡80,000! Es un sistema circulatorio que unía todo el mundo conocido por ellos, desde lo que hoy es Inglaterra hasta las fronteras con Irak. Claro, esto no se hizo de un día para otro. Fue un proyecto de siglos. Todo empezó por allá del 312 a.C., con la famosa Vía Apia. Mucho después, el emperador Augusto puso en Roma el Miliario de Oro, un monumento que era como el kilómetro cero de todo el imperio. Y para el año 117, cuando el imperio era más grande que nunca, esta red era la columna vertebral que lo sostenía todo. Esta frase del emperador Augusto, aunque hablaba de la ciudad de Roma, captura perfecto el espíritu de la época. Fue un tiempo de transformación total, de construir a una escala masiva. Proyectos que no solo eran útiles, sino que eran un símbolo de poder, de visión, de dejar una huella para siempre. Y bueno, con todo esto, ahora sí podemos regresar al presente y cerrar el círculo. ¿Por qué esta red antigua sigue siendo tan importante hoy? La respuesta no está solo en las piedras, sino en lo que se construyó a su alrededor. Aquí está la clave de todo. A diferencia de otras rutas famosas como la Ruta de la Seda, las calzadas romanas crearon centros urbanos permanentes. Ciudades que todos conocemos como Londres, París o Milán, nacieron o crecieron pegaditas a estas vías. Y lo más importante,
Esas ciudades y esos caminos recibieron inversión constante, siglo tras siglo. Nunca se abandonaron. Samarcanda, que fue gigante en la ruta de la seda, perdió su poder cuando la ruta dejó de usarse. Las ciudades romanas no. Y lo más loco es que la historia no ha terminado. Todavía estamos descubriendo pedazos de esta red. Gracias a tecnologías como el LiDAR, que es básicamente como un radar que lanza pulsos de láser para mapear el suelo con una precisión increíble, los arqueólogos ahora pueden ver a través de bosques o campos de cultivo y encontrar tramos que llevaban siglos ocultos. Y esta imagen lo resume todo. A la izquierda, una imagen de LiDAR que revela la marca sutil pero inconfundible de una calzada perdida. A la derecha, una idea de cómo se veía en su momento de gloria. Es el pasado más remoto siendo revelado por la tecnología más futurista. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Primero, que invertir en infraestructura bien hecha tiene un impacto que puede durar literalmente milenios. Segundo, que la geografía de nuestra riqueza actual la decidieron en parte ingenieros romanos hace 2000 años. Y por último, que las obras más duraderas no son estatuas ni pirámides aisladas, sino las redes que nos conectan. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta bastante fuerte. Si vemos nuestras propias obras, nuestras autopistas, nuestras redes de Internet, ¿qué de todo lo que estamos construyendo nosotros hoy seguirá definiendo el mundo dentro de 2000 años? Es una pregunta que la verdad vale la pena hacerse.